La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Esta mañana la meditación está basada en el libro de los Hechos, así que los voy a invitar si trajo su Biblia, o si no, puedes seguir en la pantalla, me parece, o si no, tenemos Biblias extras aquí. Hechos capítulo 4 del 5 al 12. Esta es una lectura, es una meditación donde estoy seguro que el Señor en esta mañana te va a mantener atento y vas a poder reconocer lo que Él quiere decirte a tu vida. Así que si tienes un poquito de sueño, te invito a que despiertes para que podamos enfocarnos en esta mañana. Todos sabemos el libro de los Hechos, qué es lo que pasa, ¿verdad? Antes de leer Hechos 4 del 5 al 12, necesitamos ver el contexto histórico y qué es lo que está pasando alrededor. ¿Qué es lo que está pasando? Pedro y Juan, recuerden que acaba de empezar la nueva religión, el nuevo movimiento, pudiéramos decir, la nueva iglesia del Señor Jesucristo, anunciando a todas las naciones. Pero Pedro y Juan, antes de que leamos esto, tienen un encuentro enfrente del templo con un señor o una persona. Esta persona era una persona que era cojo de nacimiento. Entonces, antes de entrar en la lectura, podemos ver que Pedro y Juan van caminando y de repente se encuentran con este hombre que dice la Biblia, el libro de los Hechos, capítulo 3, que todos los días lo llevaban en las puertas del templo para que pidiera limosna, para que pidiera básicamente para su sustento, para poder vivir. Pedro va enfrente de esta puerta, la llamada La Hermosa, y tiene un encuentro con él. En el momento en el que este hombre ve a Pedro, dice la Biblia que él se acerca y les pide limosna. Entonces Pedro hace una declaración muy importante. Y esta es una declaración que todos podemos hoy aprender algo muy, muy importante. Miren, vamos a ver lo que dice Pedro o lo que le dice a este hombre. Es el libro de los Hechos, capítulo 3. Miren lo que dice. Se encuentra Pedro y Juan con este hombre. Versículo 3. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo: míranos. El cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Importante aquí, Pedro no tiene, dice, ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y continúa la lectura. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Estas son unas palabras muy importantes porque Pedro no quiere que esto se malinterprete. Lamentablemente se malinterpretó. Por eso Pedro dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tengo oro ni plata, pero lo único que tengo es a Jesucristo. Y Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, es en el momento en el que este hombre recibe estas palabras. Y miren lo que pasa después. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo, mientras saltaba y alababa a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Llevó a cabo un milagro Dios. Llevó un milagro a cabo Dios con este hombre. ¿Con qué intención? Que alabara a Dios. Porque Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, o Jesús de Nazaret, levántate. Este hombre se levantó y lo primero que hizo, ¿qué fue? Alabar a Dios. Algo que es una enseñanza importante para ti y para mí. Cada vez que Dios te hace un milagro, la intención del milagro, ¿para qué es? Para que alabes a Dios, para que sepas quién es el que te dio ese milagro. Tú y yo en esta mañana sabemos que Dios nos ha hecho muchos milagros, y cada vez que nos hace un milagro no es porque te portaste bien, no es porque te lo merecías, es porque la intención de Dios cuando te da un milagro es que lo alabes a Él
y que conozcas quién es tu proveedor, quién es tu sanador, quién es el que te sostiene. Entonces, pasa esto. Y después de que este hombre es levantado, toda la gente de la comunidad se da cuenta que ahora este hombre, que era básicamente cojo de nacimiento, ahora puede caminar. ¿Qué es lo que pasa? Que toda la comunidad se empieza a acercar y empiezan a ver admirados de que ahora este hombre está caminando y alabando a Dios. Después de esto tiene un encuentro toda la gente con Pedro, pero Pedro utiliza este momento, este milagro, en el momento en el que Dios levantó a este hombre, y cuando tiene enfrente a toda esta comunidad, lo primero que hace es predicar a Jesucristo crucificado y resucitado. Empieza a predicar. Entonces, ¿qué otra enseñanza nos está dando aquí? Que cada vez que Dios hace un milagro, la intención es alabar a Dios, glorificar su nombre, pero también una buena oportunidad para dar testimonio de quién es el que sanó. Y en ese momento dice la lectura bíblica que cuando toda la gente se acercó, aproximadamente 5,000 personas fueron salvas, sin contar niños ni mujeres. Ahora, ya tenemos el contexto, ¿verdad? Reconocer cuál es la intención de la Biblia y de la lectura de esta mañana. Estos hombres les preguntan: ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Queridos hermanos, versículo 12. Y aquí es de donde nos vamos a agarrar, y te voy a invitar a que pongas la máxima atención para poder saber por qué razón el Señor Jesucristo nos quiere dar este mensaje en este día. Versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Pedro hace este énfasis de que él no fue el que sanó a este hombre. Él no lo sanó Jesucristo. ¿Por qué Pedro hace este énfasis? Porque lamentablemente la gente vio a Pedro, que vio la sanación. Y la gente, si Pedro no hace esta aclaración, toda la gente ahora va a seguir a Pedro. Y todos van a querer básicamente glorificar y adorar a Pedro por la sanación. Pedro redirecciona y dice: yo no fui, fue Jesucristo. Y no solamente yo no fui el que hice la sanación, sino que no hay ningún otro nombre dado bajo el cielo. Esto es muy importante, porque lamentablemente hoy día sigue habiendo herejías, sigue habiendo ese tipo de malentendido. Hoy día sigue habiendo ese malentendido. Entonces, queridos hermanos, Jesucristo en esta lectura nos puede enseñar que Jesucristo es el centro de la salvación. En esta mañana tú y yo estamos en medio del Señor Jesucristo. Él está vivo, Él no está muerto. Todos nosotros adoramos al único Dios verdadero, que es Jesucristo. Jesucristo no solamente hizo a cabo este milagro, pero también Pedro dice: Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y como tal, es el que dirige y sostiene la iglesia todos los días de nuestra vida. Si Jesucristo es la cabeza de la iglesia, Jesucristo es tu cabeza, porque tú eres parte de la iglesia. Tú y yo somos parte de la iglesia. El Señor es el que sostiene su iglesia. Ahora, en esta lectura vemos que Pedro hace un énfasis en el nombre de Jesucristo, cuando dice: en ningún otro hay salvación. ¿Qué quiere decir todo esto contigo y conmigo en este día? ¿Por qué? ¿Por qué ver este énfasis? Hoy día
queridos hermanos, es muy importante que recordemos estas palabras, ya que lamentablemente se ha diluido el mensaje de salvación de Dios a tal grado que se están cometiendo herejías. Sí, en este 2019 se están cometiendo herejías y se está llegando a un grado de idolatría cada vez mayor. ¿Por qué? Todo por la ignorancia de no saber qué es lo que dice la Biblia o no saber qué es, de acuerdo a la Biblia, la verdadera fe salvadora. Pero en esta lectura acabamos de ver que Jesucristo es el único nombre dado bajo el cielo para poder ser salvo. Les doy un ejemplo rápidamente para que podamos ver qué quiere decir esta lectura de nuestras vidas hoy día. Supongamos que en esta mañana, imagina o supón que estás en medio del océano. Que de repente apareces en medio del océano y te estás ahogando. No hay absolutamente nada. Estás en medio del agua. No hay nada. Si te estás ahogando en medio del océano, pregunta, ¿te importaría el objeto del que te agarras? Otra vez, te estás ahogando. ¿Te importaría el objeto del que te agarras? Si aplicas un poco de sentido común dirías sí, ¿verdad? Bueno, te estás ahogando. ¿Te agarrarías de un salvavidas si aparece ahí? Claro que sí. Te estás ahogando y pasa un tiburón. ¿Te agarrarías del tiburón? Te estás ahogando y de repente aparece una ancla cerca de ti. ¿Te agarrarías? No, porque te vas a hundir más. Hoy en día, si tú eres de los que dice, y atención aquí, querido hermano, tú solo debes creer en algo o en alguien, ya sea Cristo, Buda, Mahoma o el universo o cualquier entidad alta o grande. Pero lo importante es creer. Lo importante es que creas. No importa en quién solo cree. Déjame decirte una cosa. Lamentablemente este tipo de lenguaje se sigue utilizando con gente que es cristiana, gente que cree conocer, gente que dice que cree en Dios. No importa en quién creas, solo cree. Y no solamente eso, pero añaden, al final todos adoramos el mismo Dios. Mentira. Dice la lectura en esta mañana, en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Querido hermano, otra opción, ejemplo. Te estás ahogando en medio del océano. Y dices, voy a pensar positivamente y me voy a decir a mí mismo, no me voy a ahogar. ¿Por qué? Porque hay gente que hoy día dicen, tú nada más piensa positivamente y todo va a estar bien. No te preocupes y todo va a estar bien. Estás en medio del océano ahogándote y dices, voy a pensar positivamente y me voy a decir a mí mismo, no me voy a ahogar y alguien me va a rescatar. Pregunta, ¿eso te salvaría? No. Solo porque pienses positivamente, eso no te va a salvar. Querido hermano, los sentimientos no siempre van de acuerdo a la realidad de una situación. Una persona que va a la iglesia y dice, me gustó el servicio tanto, me encantó porque me hizo sentir muy bonito. Hay que tener cuidado cuando alguien dice eso. ¿Por qué? Porque si el enfoque es más el sentir, en los sentimientos que en las promesas de Dios, entonces tu fe está basada en emocionalismo. Y el emocionalismo es peligroso, es sospechoso. Porque quien dice y no, probablemente lo único que tienes es que tienes un buen día y estabas de buenas y por eso te gustó el servicio. Ese es el problema. Lo más importante en esto es que a pesar de que no estés con emoción, a pesar de que no estés contento, a pesar de eso, cuando vienes a la iglesia y escuchas las promesas de Dios, esas promesas no cambian. Son para ti, para tus hijos y para todos aquellos que el Señor haya llamado. Otra vez, una persona que va a la iglesia y dice, me gustó el servicio porque me hizo sentir muy bonito. Y el enfoque es más en el sentir.
en los sentimientos que en las promesas de Dios, entonces tu fe está basada en el emocionalismo y las emociones pueden ser traicioneras. Pero la palabra nunca, la palabra de Dios nunca. ¿Por qué? Porque dice la lectura del versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Otra vez, te estás ahogando en medio del océano. Y recuerdas que tu mejor amigo en tu trabajo, tu tía, tu familiar, te dijo esta frase que todos los hispanos conocemos. Acuérdate que te estás ahogando. Cuando se utiliza esta frase se dice la Biblia que ayúdate que yo te ayudaré. Quiere decir que hay cierto tipo de cooperación tuya para que Dios actúe, lo cual es mentira. Dios empieza la salvación de principio a fin, tú no tienes nada. Lo único que tú puedes dar es tu pecado. Eso es lo único que tienes. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Queridos hermanos, en esta mañana, tú y yo vamos a tener la oportunidad de pasar al frente y recibir de esa sangre que te rescata. En esta mañana vamos a poder pasar al frente y ser testigos de lo que Dios sigue haciendo por ti y por mí todos los días de nuestra vida. Mira lo que dice Efesios 1 al 7. En Él, ¿en quién? En Jesucristo. Tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, 13? Mira, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Querido hermano y hermana, solamente hay un solo nombre para poder ser salvos, y nadie más. No hay nadie más. No hay quien te pueda echar la mano con Dios. El único que puede echar la mano o el único que te ha salvado es el Señor Jesucristo, aquel que es la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 22. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Jesucristo. Y le dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo. Tú y yo somos parte del cuerpo de Jesucristo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Querido hermano y hermana, en esta mañana podemos reconocer que el Señor Jesucristo está aquí con nosotros. Y si está con nosotros, tenemos la oportunidad de poder pasar al frente y recibir de su verdadero cuerpo y su verdadera sangre. Y tener la absoluta seguridad de que no hay ningún nombre dado debajo del cielo aún para poder ser salvos. El único nombre que se ha dado es Jesucristo. Su nombre, Jesucristo de Nazaret. Aquel que fue a la cruz a derramar su sangre y que hoy en esta mañana está aquí para darte y compartirte de esa salvación. Amén.